El aprovechamiento de la biomasa residual agrícola y forestal va a presentar siempre una doble utilidad. En primer lugar, la exigencia ecológica, funcional y hasta estética de darle una salida a los desechos, y además su aprovechamiento energético. En el caso del monte es evidente que los residuos forestales deben ser retirados para un buen manejo de los árboles y también para una eficaz lucha contra el fuego. En la localidad ourensana de Allariz está funcionando una planta de cogeneración gestionada por Ayarluz S.A., que utiliza como combustible los residuos forestales de la zona. La producción de energía eléctrica, el desarrollo tecnológico a escala local, la generación de puestos de trabajo, 18 personas dedicadas a la limpieza de montes y 7 al mantenimiento de la fábrica, la prevención de incendios y la cooperación interempresarial son algunos de los efectos de Ayarluz. La planta de biomasa de Ayarluz utiliza como combustible residuos forestales. Estos residuos provienen en parte del monte y otra parte de aserraderos. Este combustible se introduce en una caldera donde se quema a una temperatura de unos 700 grados y en una cantidad de 4 toneladas por hora. El régimen de trabajo habitual es de 24 horas al día, 5 días a la semana. Con ese combustible que se quema en la caldera se produce vapor en una cantidad de 11 toneladas por hora a una temperatura de 400 grados y una presión de 40 kilos por centímetro cuadrado. Este vapor alimenta a una turbina que hace mover un generador que produce una potencia de 2.350 kilovatios hora. En esta turbina luego se recupera el vapor de nuevo, se condensa y vuelve a la caldera. Pero esa energía eléctrica se distribuye a la compañía distribuidora de la zona, que es Unión Fenosa, y ellos se encargan de todo el tema de distribución. De todas formas, se puede considerar que la cantidad suministrada sería la equivalente a unas 2.000 viviendas. Digamos que la razón de la construcción de esta planta ha sido puramente medioambiental. El problema surgía con que en el monte había gran cantidad de incendios y además los aserraderos tenían unas cantidades bastante grandes de corteza de pino que tenían que deshacerse de ellas quemándolas a la intemperie o incluso tirándolas en algún vertedero. Estos residuos son los que hemos aprovechado y que haciendo una quema controlada de ellos se produce menos contaminación atmosférica que ardiendo libremente. Por otra parte, se produce un residuo de cenizas que es aproximadamente del 7% de la cantidad quemada de combustible y esa ceniza se utiliza como abono en la agricultura. Tradicionalmente, el estiércol del ganado constituía la principal, por no decir la única, fuente o forma de fertilización del suelo agrícola. Pero los fertilizantes fueron desplazando al estiércol y, lo que es más grave, causaron el divorcio entre ganadería y agricultura, porque muchas granjas de cerdos, avícolas, etc., ya no necesitan suelo agrícola, al alimentar el ganado con piensos compuestos, y al no utilizar el suelo, sus residuos no tienen ni utilidad ni salida. Como ocurre en otros muchos casos, antes incluso de pensar en su rentabilización energética, es necesario considerar el grave problema ecológico que estos residuos ganaderos pueden ocasionar si son vertidos a un río, por ejemplo.
La mayor planta de España de tratamiento de purines está situada en la localidad soriana de Almazán. Digiere por día 250 metros cúbicos de purines recogidos en distintas granjas de porcino. Estamos en la planta de tratamiento de residuos ganaderos de Almazán, que depende de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Soria. En ella lo que estamos haciendo es tratar purines de cerdo. Para ello, lo primero que hacemos es separar el sólido del líquido. El sólido pasa mediante unas cintas transportadoras hacia un almacén de sólidos para después utilizarlo como abono agrícola. El líquido lo llevamos hacia un proceso de depuración. En la primera fase de proceso lo pasamos por unos digestores anaerobios en los que lo que estamos haciendo es degradar la materia orgánica y producir un biogás con un alto contenido en metano. Este biogás después se utilizará para producir energía. El líquido residual pasa por un sistema de centrifugado en el que volvemos a separar sólido de líquido. El sólido se junta con el resto de sólidos para abono y el líquido va a un sistema de lagunaje aerobio, en el que lo que estamos haciendo es inyectar aire atmosférico en el interior de unas lagunas para oxigenarlo. De esta forma reducimos la contaminación. El biogás obtenido en el proceso de depuración de digestión entra a quemarse en un motogenerador en el que producimos energía eléctrica, concretamente 240 kilovatios. 100 son para consumo en planta y 140 son un excedente en el que vendemos a la red exterior. Estos 140 kilovatios pueden suministrar energía eléctrica a unas 35 familias. Solo en Castilla-León se podrían tratar al día 6.000 metros cúbicos de residuos ganaderos con 150.000 metros cuadrados de digestor y una energía sustituida por el biogás de 20.000 TEPs año. Una cifra considerable que supondría un gran ahorro en la factura energética. Y algo parecido se puede decir de todas las comunidades con un importante censo ganadero. Los residuos de la biomasa de origen industrial son también susceptibles de tratamiento y aprovechamiento, como se ha demostrado en la fábrica de pasta de papel, ENCE. Las industrias de este sector precisan importantes consumos térmicos, que son cubiertos en gran parte con los residuos generados en el proceso, cortezas, serrines y lejías negras. Dado el gran tamaño de estas industrias y la cantidad de residuos, su aprovechamiento incluye la generación de energía eléctrica, mediante turbinas de vapor en sistemas de cogeneración. La industria de la pasta es un ejemplo paradigmático de lo que es la producción de energía y la optimización de todos los residuos del proceso. De hecho, hay que considerar que el 50% de la madera se utiliza en el aprovechamiento de la celulosa y el otro 50% es materia orgánica que, mezclada con productos químicos derivados del proceso, se quema en la caldera en forma de lejías negras para producir energía. Además de eso, todo el descortezado de la madera, que se produce también en la fábrica, juntamente con otros residuos forestales y cortezas derivadas de procesos externos que también aprovechamos, se utilizan en esa misma producción de energía térmica y eléctrica. Incluso hay que decir que los residuos de nuestra planta depuradora, fibras y lodos, también se valorizan para poder utilizarlos en energía eléctrica. Dentro de toda esta política de aprovechamiento energético, ENCE también intenta ser líder sobre la base de desarrollar proyectos energéticos importantes. Ahora mismo estamos a punto de poner en marcha uno en la fábrica de Huelva y tenemos proyectos importantes tanto para la fábrica de Pontevedra como para la fábrica de Navia. De hecho, nuestra línea dentro del aprovechamiento